Bueno, primero, buenos días a todos. Muchas gracias al Congreso y a la organización del mismo por dejarme realizar esta comunicación oral. Mi nombre es Sofía Gaos y vengo a presentaros nuestra revisión sistemática cuyo título es La influencia de la suplementación con zumo de remolacha en el rendimiento neuromuscular en adultos mayores sanos. ¿Cómo se pasa? Aquí no hay nada para pasar. ¿Ah? Nada, a ver si esto... Ahí, vale. En primer lugar, debemos de tener en cuenta que el envejecimiento se caracteriza por el declive progresivo de la función física y se debe a cambios en las propiedades del músculo esquelético. Estos cambios pueden dar lugar tanto a dificultad para andar, subir escaleras, dependencia, llegar a tener que estar ingresados en instituciones o incluso a la mortalidad. Muchos de estos cambios que se producen en el músculo esquelético son la reducción de la masa muscular total, la reducción de las fibras musculares, la disminución de ese control neuronal del músculo o incluso la reducción de la velocidad de acortamiento del músculo. Un factor muy importante que conlleva a estos cambios en el músculo o que influye mucho en esta contractibilidad muscular es la disminución del óxido nítrico. ¿Qué es esto del óxido nítrico? El óxido nítrico es una partícula que tenemos en el cuerpo que se va generando constantemente, tiene una vida muy corta, pero además cuando vamos aumentando nuestra edad o va pasando el tiempo se genera en menor cantidad. Por lo tanto, sus propiedades sigue haciendo su función, que es en este caso la vasodilatación como característica principal, pero no tenemos esa cantidad tan excesiva de óxido nítrico. Además, en cuanto al músculo esquelético, tiene otras características como es aumentar la velocidad de contracción del músculo, aumentar el desarrollo de la fuerza y además la potencia. Por todo ello, buscar una vía alternativa para darle más óxido nítrico al cuerpo es una ventaja y esa vía alternativa la tenemos a través del zumo de remolacha. El zumo de remolacha tiene un alto contenido de nitratos que a través de su oxidación, va a dar lugar a este óxido nítrico. ¿Cómo se hace este proceso? Cuando ingerimos un zumo de remolacha va a llegar a la cavidad bucal. Esta cavidad bucal tiene unas bacterias que lo van a oxidar a nitritos. Y estos nitritos, a su vez, en el estómago se van a volver a oxidar y dar lugar a este óxido nítrico. Por lo tanto, es una manera de darle un plus de óxido nítrico a nuestro cuerpo para ayudarle a tener más cantidad. Por todo ello, el objetivo de nuestra revisión sistemática es examinar cómo estos efectos de una suplementación con zumo de remolacha pueden afectar al rendimiento neuromuscular en adultos mayores. Y asimismo, nuestra hipótesis es que esta suplementación con zumo de remolacha va a producir mejoras en este rendimiento neuromuscular de los adultos mayores. En este trabajo se llevó a cabo una búsqueda exhaustiva de diferentes bases de datos como son PubMed, Web of Science, Scopus o PEDROS, de los cuales se encontraron 1.637 artículos. Tras quitar o excluir todos los duplicados, nos quedamos con 1.275, que se hizo una primera lectura del abstract y del título, y finalmente nos tuvimos que quedar con 19, teniendo en cuenta los criterios de inclusión y de exclusión. Uno de los criterios de exclusión más predominante era que tenían que ser mayores de 64 años, si no, no valía el estudio, o que no podían tener ningún tipo de enfermedad. ¿Vale? De estos 19 artículos se realizó un análisis completo, una lectura completa y más a fondo, y por último solamente nos pudimos quedar con 6. ¿Por qué? Porque muchos se obtenían resultados que no eran aplicables luego a la vida real, o que se hacía una combinación de diferentes suplementos, o simplemente que no se realizaba un suplemento, simplemente se le decía a las mujeres, en este caso de 70 años, que comiesen más vegetales ricos en nitratos, pero no se tenía una suplementación como tal. ¿Vale? Después de analizar estos 6 estudios que conseguimos, encontramos diferentes resultados. En primer lugar, se obtuvieron mejoras significativas en cuanto a la velocidad máxima de extensión de rodilla y a la potencia de la extensión de rodilla, ¿vale? Presente en 3 de los 6 estudios que encontramos y que además concordaban con el estudio de Kogan de 2014, que se hizo la misma intervención, pero en adultos más jóvenes. Estos hallazgos encontrados nos apoyan la hipótesis de que el papel del nitrato como vasodilatador ayuda a la potencia de la fuerza muscular, ¿vale? Y además debemos tener en cuenta que esta prueba o esta variable, como es la extensión de rodilla, es un predictor, entonces nos podría ayudar a disminuir este riesgo de discapacidad o de dependencia de las personas mayores. Por otro lado, en cuanto a
Uy, esto se ha cambiado. Bueno, no pasa nada. En cuanto a la fuerza isométrica de la mano, ¿vale? Vamos a ir primero a la fuerza isométrica y luego volvemos a la velocidad de la marcha. En cuanto a la fuerza isométrica de la mano, vamos a encontrar dos estudios que no tenían diferencias significativas en cuanto a tras la ingesta del zumo de remolacha, pero sí que ambos tenían un incremento de esa fuerza isométrica de las manos tras esta ingesta. Además, debemos de tener en cuenta que uno de ellos, como es el de Oliveira, nos marcaba o nos presentaba unos resultados muy llamativos como diferencias significativas de mejora en cuanto a la recuperación del músculo tras esta ingesta de zumo de remolacha. ¿Y esto por qué se debe? Porque al final esa vasodilatación que tiene este nitrato, ese aumento de flujo sanguíneo y esa oxigenación muscular ayudaba o promovía esa recuperación. Además, encontramos dos estudios como son el de Muñoz de 2023 de 2024 y de López Amanes de 2023, que realizaron esta misma intervención, pero en jugadores de balonmano y de rugby respectivamente, y esto nos da que pensar que si se llevaran a cabo más investigaciones o más estudios y con más amplitud de muestra, podríamos discutir si de verdad la fuerza isométrica de las manos tiene una mejora significativa tras el zumo de remolacha, tras la ingesta de este zumo de remolacha. Y por último, en cuanto a la velocidad de la marcha, el Time Up and Go Test y el Sit to Stand son variables muy importantes porque son predictoras tanto de dependencia, de hospitalización o incluso de mortalidad. Y aunque a día de hoy nosotros no encontramos ningún tipo de mejora significativa, todas ellas sí que tendían a la mejora, ¿vale?, en estos estudios, pero no hay evidencia científica ni bibliografía que nos ayude a contrastar estos datos ni a poder discutir si de verdad nos van el día de mañana a ayudar a mejorar, o sea, a mejorar como tal con el zumo de remolacha. Por todo ello, es muy importante que desde el día de hoy y en un futuro se sigan haciendo muchas investigaciones, sobre todo en adultos mayores, porque al final en jóvenes hay mucha más bibliografía que en adultos mayores, para poder discutir estas hipótesis y llegar a decir si de verdad nos mejoran o no nos mejoran en cuanto al rendimiento neuromuscular. Por lo tanto, la conclusión de nuestro estudio es esta suplementación con nitratos a través del zumo de remolacha sí que nos va a realizar mejoras significativas en cuanto a la extensión de rodilla, pero en el resto de variables neuromusculares o de pruebas neuromusculares no se encuentran diferencias significativas. Eso sí, encontramos una tendencia hacia la mejora en todas ellas. Muchas gracias por escucharme y estoy a vuestra disposición para cualquier pregunta. Thank you, Sofia. Also, it's time for audience, if there is any questions or doubts. I have a question, mine. So, las dosis o duración consumo, la remolacha, Sí. ¿es efecto entre the results? It was the difference between the doses and the time of the duration. A día de hoy, o sea, hay estudios que solamente se han hecho estudios agudos de una dosis de siempre la misma dosis, y solo se encuentra un estudio en el que han doblado un poco la dosis por encima, pero todavía no hay resultados evidentes de que esa dosis incrementada sea importante en cuanto a las mejoras que se encuentran. ¿Vale? Entonces, a día de hoy, todos los estudios que hemos encontrado, menos uno que sí que hizo ese aporte un poquito superior, es la misma dosis. Great. So, did you also see the health condition of the older peoples? Si es una condición en la población. Sí, o sea, es una condición porque al final, es verdad que en adultos jóvenes, o sea, en más jóvenes y en atletas, sí que se ha visto mucho lo que es la progresión o las mejoras con lo que es el aporte de nitratos en el cuerpo, pero en adultos mayores, que es cuando ya aparece ese declive progresivo, podemos llegar a encontrar, o se puede hacer una hipótesis de que podemos encontrar más beneficio para ayudar a sus músculos a no deteriorarse tan rápidamente, por así decirlo. Great, thank you. Elena. Muchas gracias. Yo tenía una pregunta porque uno de los criterios de selección era que la población estuviera sana. Sí. Que no tomara ninguna medicación.
¿no? Sí. Entiendo. Entonces, es complicado en este grupo de población encontrar gente sana que no tome medicación. Dentro de la búsqueda, ¿se determinó o habéis encontrado que hubiera efectos, interacciones farmacológicas de este tipo de suplementación No, que impidiera el aportarlo a población con patología, por ejemplo, que tomaran antiagregantes, que es muy frecuente, o anticoagulantes? no como tal que hubiese efectos negativos, pero tampoco estudios que dijesen que era efectivo que lo tomaran. Entonces, al no tener tampoco la parte de no pasa nada si lo toman, no, o sea, directamente se estableció que fuese que adultos que no tuviesen ningún tipo de problema, ya sea porque al final esa vasodilatación, por ejemplo, en hipertensión o tal, puede provocarles un efecto aún más secundario que sin estar un poco vigilado, por así decirlo, de Vale, un pues médico. muchas gracias. Nada. ¿Alguna pregunta? Vale, pues pasamos allí. Buenos días, muchas gracias por la ponencia. Tengo dos cuestiones. Una era si se han visto diferencias de género, si funciona más o menos en masculino o en femenino. Y la segunda sería si se han visto diferencias o si se ha estudiado en ingestas sólidas y, siendo así, si crees que incluirlo en la dieta semanal de estas personas podría llegar a tener un cambio en la estructura muscular. Pues mira, lo primero en cuanto a género, hay que decir que los estudios sobre todo tenían mucho más en hombres que en mujeres, pero es verdad que hubo un estudio como tal que sí que tenía efectos secundarios, o sea, mejoras significativas, era en mujeres. El problema es que, como dices, ellas no tenían una suplementación como tal, simplemente tenían que tomar más cantidad de vegetales ricos en nitratos, ¿vale? Entonces, y en ese estudio, por ejemplo, sí que se encontraron diferencias significativas, por ejemplo, en el test del Time Up and Go, pero al no tener un protocolo de cuánto nivel de nitrato tomaba cada uno y demás, no se puede decir, me ha mejorado porque tomabais muchísima remolacha en este caso porque es un alto contenido de nitrato, o porque habéis comido poco en una prueba y en la otra habéis tomado mucho. Entonces, es algo que está ambiguo, pero es verdad que hay que seguir haciendo muchos estudios porque el cantidad de estudios a día de hoy siempre es en hombre. Entonces tenemos que ir tirando un poco a seguir estudiando para ver cómo afecta o separar cómo afecta en mujeres y en hombres. Pero a día de hoy todavía no se encuentra esa separación o esa explicación. Vale, pues muchas